Bien, lo que hemos hecho con el abogado José Ojeda es solicitar al Ministerio de Educación que inicie una investigación respecto de determinadas universidades a objeto de verificar si con los antecedentes que se aportaron, más un conjunto de diligencias que nosotros solicitamos, se puede acreditar que estarían violando la normativa legal que regula su actividad y que las define como corporaciones sin fines de lucro. Lo que perseguimos es que se realice una investigación, se haga una fiscalización y para el evento de que se determine que ha habido efectivamente violación a la prohibición del lucro, se apliquen las sanciones pertinentes que pueden llegar incluso a significar la cancelación de la personería jurídica de las universidades que hemos señalado. No es primera vez que nosotros hemos llevado adelante acciones para objeto de ir tutelando cómo es que la institucionalidad que regula el derecho a la educación se cumple a cabalidad en nuestro país. Nosotros presentamos el año pasado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concreto ante el relator para los derechos económicos, sociales y culturales, la denuncia al Estado de Chile respecto del modo en cómo el gobierno estaba llevando el tema de las movilizaciones de los estudiantes, y esta presentación que hicimos nosotros a la ONU se tradujo en unas semanas más tarde junto con otros antecedentes que logró reunir el ente internacional en una declaración, ¿no?, que llamaba al gobierno a revisar la política que estaba llevando adelante en relación con el modo en cómo estaba afectando los derechos y las libertades de los jóvenes en el movimiento, que estaban participando en el movimiento estudiantil, y además llamaba la atención sobre la necesidad de que las políticas gubernativas se enfocaran a dar cumplimiento al derecho a la educación. La iniciativa de presentar esta petición de investigación y fiscalización ante el Mineduc es el resultado de un conjunto de análisis y de reflexiones que tuvieron lugar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Un grupo de profesores y de jóvenes estudiantes formamos comités de estudio del problema, y uno de esos comités se interesó precisamente en la dimensión económica del fenómeno, y ellos lograron reunir un conjunto de datos que después nosotros complementamos, que daban indicios de que había algún problema en relación con el lucro universitario. Más tarde yo fui contactado por una asociación de profesores de la Universidad de La Serena y por un conjunto de estudiantes de institutos y universidades, quienes me preguntaron si estaba disponible para hacer una presentación ante el Ministerio de Educación solicitando que se llevara adelante esta investigación, ¿no? Cosa que hicimos y presentamos la acción pertinente ante el Ministerio. Nosotros perseguimos básicamente dos grandes fines. Uno, que se haga una investigación, que se investigue si efectivamente se está lucrando. Los antecedentes que acompañamos al Ministerio son de conocimiento público. Obtuvimos esos antecedentes de prensa especializada, fundamentalmente prensa de carácter económico. Y la segunda cuestión que perseguimos es que para el evento que se establezca que efectivamente hay acciones reñidas con la ley, se apliquen las sanciones que correspondan, y para las cuales la ley establece claramente facultades del Ministerio que pueden implicar, vuelvo a reiterar lo que hemos ya dicho, incluso la cancelación de la personalidad jurídica de la corporación. Bueno, respecto de la reacción, la verdad es que hemos tenido una muy desagradable sorpresa.
en la medida en que nosotros nos dedicamos al derecho y a velar porque los mecanismos jurídicos en una sociedad democrática como la nuestra operen, esperábamos que el Estado de Derecho funcionara y que las autoridades ejercieran sus facultades, y nos hemos encontrado con un ministerio y un jefe de división de la educación superior que se resisten a ejercer sus facultades. Y el tema es más grave todavía porque hemos conocido una denuncia realizada por Patricio Vaso que muestra que, teniendo antecedentes concretos del ministro de Educación que permitían, avalaban nuestra presentación y permitían investigar, esa información no se dio a conocer en su momento a la opinión pública, tampoco se nos informó a nosotros respecto de esa información, que mostraba una modalidad de lucro, una modalidad que no conocíamos, ¿no? Y que sin lugar a dudas permitía al Ministerio iniciar una investigación que además estaba avalada por la petición que nosotros habíamos hecho. La verdad es que la evaluación de la conducta del ministro de Educación y el jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, es negativa. Nosotros pensamos que el Ministerio no ha sido todo lo diligente que debe ser en la persecución de esta cuestión, y creemos que se está poniendo en cuestionamiento el Estado de Derecho en la medida en que se están dejando sin ejecución las leyes. Finalmente, luego de meses de espera que el ministro y el jefe de división de Educación Superior llevaran adelante la investigación y no teniendo una respuesta positiva, decidimos presentar los antecedentes ante la Contraloría General de la República porque la omisión del ministro y el jefe de división de Educación Superior, el no realizar investigación alguna, el contestarnos diciendo que carecían de facultades, que no tenían antecedentes en circunstancias que Vaso ya había entregado al Ministerio los antecedentes que mostraban un caso concreto de lucro que ameritaba investigarse. Todo ese conjunto de decisiones que fueron dadas a conocer por el ministro a nosotros nos indicaban que se estaba violando el procedimiento administrativo y que no se estaba dando cumplimiento al mandato de la ley. Entonces recurrimos a la instancia que corresponde, que es la Contraloría General de la República, para que remediara la infracción jurídica que se está cometiendo, ordenara al ministro y al jefe de división superior que instruyera el sumario en forma legal y, para el evento de que lo estimase necesario, pertinente y justificado, aplicara las sanciones que en derecho correspondan por haberse violado el procedimiento administrativo. Bueno, yo creo que una de las principales consecuencias negativas de todo este proceso es que la inacción del Ministerio, la inacción del ministro y del jefe de división de Educación Superior han dañado gravemente la institucionalidad universitaria. Porque se ha visto involucrada la Comisión Nacional de Acreditación, ¿no? Toda la ciudadanía ha tomado noticia de la salida de Patricio Vaso de la Comisión Nacional de Acreditación, y el señor Vaso piensa que su salida tiene que ver precisamente con las denuncias que hizo en su momento ante el Ministerio por casos concretos de violación de la ley, en la medida en que las universidades estaban permitiendo, dos universidades concretas estaban permitiendo el lucro. Por otra parte, el Consejo Nacional de Educación también se ha visto dañado porque la inacción del ministro ha impedido que el Consejo ejerza sus facultades. El Consejo tiene la tutela sobre el sistema y esa tutela no se ha podido ejercer en la medida en que depende del ejercicio de sus potestades por el Ministerio de Educación. Bueno, la verdad es que la pregunta es bastante compleja porque implicaría que en Chile no se está respetando el Estado de Derecho. Nosotros preferimos ser optimistas y pensar de que finalmente sí se va a llevar adelante la investigación, que el hecho de que la Contraloría haya decidido intervenir, porque ya se remitió un oficio al subsecretario de Educación pidiéndose informar acerca de nuestra presentación,
nos hace pensar que terminará el derecho imperando. Creemos, sin embargo, que el modo en cómo se ha llevado adelante la cuestión por el Ministro de Educación, la información que están proporcionando desde el Ministerio cada cierto tiempo, información que es derechamente confusa, que induce error, que ha sido calificada por el Consejo de Rectores de las Universidades chilenas como, entre comillas, una suerte de empate entre las universidades que lucran y las universidades del Consejo de Rectores, implican que la gestión del ministro, sin lugar a dudas que es una gestión que está generando un daño institucional, y nosotros esperamos recurrir, de hecho vamos a ejercitar todos los medios institucionales con los que disponemos para que se restablezca el imperio del derecho y para que el Estado de Derecho no sea vulnerado a propósito de esta crisis institucional del sistema universitario chileno.